inspiradora revelación, exmayordoma dormida en aeropuerto y el inesperado acto de generosidad que cambia todo. Rosa se encogía en la banca del aeropuerto, el frío metal le recordaba que, incluso en un lugar como este, las noches podían ser interminables. Podía oír el murmullo de conversaciones y risas a su alrededor, pero para ella, el mundo se había reducido a un silencio sepulcral. Antes, había servido con dignidad en casas lujosas, siendo la mayordoma que se preocupaba por cada detalle. Ahora, sin hogar ni empleo, su vida era un eco de lo que había sido, un eco que la golpeaba cada vez que intentaba cerrar los ojos. La pandemia se había llevado sus sueños y sus planes, dejándola con la angustiosa responsabilidad de alimentar a sus hijos que luchaban por obtener su título universitario. Cuando la luz del día empezaba a filtrarse por las grandes ventanas del aeropuerto, la rutina diaria comenzaba. Rosa miraba a la gente correr, perderse en sus propios mundos, y se preguntaba si alguien se daría cuenta de su sufrimiento. ¿Cómo había llegado a este punto? La desesperación la abrazaba con fuerza, el rentar un cuarto, encontrar un trabajo. ¿Era realmente posible? La mente de Rosa se llenaba de pensamientos errantes, dolorosos, y cada uno provocaba una nueva punzada en su pecho. Fue entonces cuando se sentó a su lado doña Elena, con una mirada que le recordaba a las abuelas de su infancia. La mujer mayor, con su sonrisa amable, rompió con la soledad que la envolvía. «¿Quieres un poco de mi comida?», le ofreció, y Rosa sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. El gesto era simple, pero el acto de generosidad la llenó de una nostalgia abrumadora, evocando recuerdos de las comidas familiares en su hogar, cuando la vida era diferente y las preocupaciones se podían compartir en la mesa. Mientras compartían el desayuno, Rosa se permitió por un momento escuchar. La historia de doña Elena se entrelazaba con la suya, marcando un paralelo de sacrificio y resistencia, de amor y desilusión. Se sentía atrapada en sus propias decisiones, sintiéndose incapaz de avanzar. En su interior, la idea de retomar sus estudios, de buscar el sueño que había dejado de lado, empezaba a tomar forma. Pero, ¿cómo podía hacerlo? La culpa la consumía al pensar en el tiempo que podría quitarle a sus hijos, en el esfuerzo que aún requerían de ella antes de continuar. «Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conversación con doña Elena se adensaba, y con cada palabra, Rosa sentía la presión de la esperanza. Era un contraste brutal entre lo que anhelaba y lo que su realidad le dictaba. ¿Podía ser un faro de luz en su interior, buscando brindar apoyo a otros cuando ella apenas podía mantenerse en pie? Las dudas abrazaban su mente, temía fracasar y hacer que sus hijos se desilusionaran aún más. ¿Podría realmente ser vista más allá de su pasado como mayordoma? Mientras apreciaba un gesto de bondad que sabía que podría no repetir, el peso del juicio social la presionaba aún más. La angustia se hacía cada vez más evidente. El futuro que deseaba se sentía como un sueño inalcanzable y a la vez, una nueva América llena de posibilidades se abría ante sus ojos, dejando un rastro de incertidumbre que la atormentaba. La falta de claridad la empujaba a un abismo que parecía no tener fin, y en su corazón, un grito ahogado resonaba: ¿quién era realmente Rosa? La conversación con doña Elena se deslizaba suavemente hacia rincones más profundos de la vida. Rosa notó cómo sus palabras, llenas de empatía, se convertían en un espejo en el que podía ver partes de sí misma que había olvidado. Cada gesto que se ofrecía, cada historia compartida, le recordaba su valor intrínseco, lo que había sido y lo que podía volver a ser. De repente, las dudas que la asediaban comenzaron a desvanecerse, solo un poco, pero, mientras el sol se elevaba más en el horizonte, la realidad golpeó nuevamente. El murmullo del aeropuerto se tornó ahogado ante la presión del pensamiento incesante de Rosa. ¿Era merecedora de una segunda oportunidad?
La imagen de sus hijos regresó a su mente, cada uno luchando con sus propios demonios. Su sacrificio había sido siempre por ellos, pero la idea de regresar a la escuela la envolvía en una mezcla de temor y anhelo. Mientras comenzaba a deshebrar sus planes en su mente, una conversación surgió entre doña Elena y una mujer sentada un par de sillas más allá, capturando su atención. Hablaban sobre un curso de administración del tiempo y habilidades para la empleabilidad, algo que sonaba como un salvavidas en medio de su tormenta. Sin poder evitarlo, Rosa se sintió viva con una chispa de determinación. Si podía sacudirse esas cadenas invisibles que la mantenían anclada a la desesperación, quizás podría abrir una puerta a un futuro diferente. Sin embargo, la culpa la asaltó de inmediato. Sacar tiempo personal para su crecimiento significaría que debía delegar aún más responsabilidades a sus hijos jóvenes. ¿Sería egoísmo de su parte aspirar a algo más en un momento en que tanto necesitaban de ella? Una corriente de autoevaluación la recorrió, cruzando por cada rincón olvidado de sus sueños. Nunca había sido egoísta, pero iniciar una nueva etapa le parecía una traición tanto a sus hijos como a la imagen que tenían de ella. A medida que el vuelo de doña Elena se acerca y su tiempo juntas se acorta, la viejita le dio un consejo inquebrantable: no temas dar pasos hacia tus propios sueños, querida. Solo al volar tú, podrás llevar a otros contigo. Las palabras resonaron en el corazón de Rosa como un campanario repicando en un día de celebración. Una nueva luz brillaba sobre sus inquietudes. Si bien la responsabilidad era pesada, su propia felicidad podía, de hecho, generar ondas que beneficiaran a su familia. Ya con un claro sentido de propósito, se despidió de doña Elena, pero no sin antes obtener su número. A medida que se alejaba, una pregunta ardía en su mente: ¿qué recursos podría utilizar para reestructurar su vida profesional? Todo se sentía posible, pero la incertidumbre seguía presente. La idea del fracaso susurraba tentadoramente en su oído mientras se sentaba en otra banca vacía. Una idea comenzó a formarse, casi de manera orgánica. ¿Acaso el camino hacia su futuro no podría involucrar un ciclo de capacitación que pudiera compartir con sus hijos? Podría ser un viaje conjunto, una manera de crecer hacia el éxito en equipo. Sin embargo, no podía evitar dudar. Primero evaluaría sus opciones. Mientras comenzaba a desarrollar una lista de acciones, un impulso inesperado la invadió. Rosa se preguntó qué perdería si decidía arriesgarse nuevamente. ¿Acaso su vida había sido más que un desfile de fracasos? La respuesta no se presentó con claridad, pero la inquietud de seguir adelante la atacó. Había llegado el momento de buscar respuestas. La idea de inscribirse en ese curso empezó a tomar forma más definida. Incluso pensaba en cómo podrían hacerlo juntos. El dolor y la angustia que había sentido no eran más que escalones en su camino hacia la autoidentidad y el crecimiento personal. Sin embargo, aún había una sombra de miedo al fracaso que seguía acechando, preguntándose si era suficiente. Finalmente, se levantó. Tenía un propósito. Se dirigió a la sección del aeropuerto donde había visto publicidad sobre cursos de capacitación. Con cada paso, sentía una transformación dentro de sí misma. El ser que había dejado en el camino comenzaba a resurgir. Mientras buscaba la información, un pensamiento cruzó su mente. ¿Había realmente llegado el momento de confrontar sus propios miedos, o esperaría a que el destino decidiera por ella? En ese instante, el eco de su pasado resonó. Rosa comenzó a caminar, con la determinación empujándola hacia adelante, sin saber que su travesía le revelaría algo mucho más profundo que el simple deseo de un nuevo empleo. La misión de su vida apenas comenzaba y tal vez su mayor desafío estaba por llegar. Con cada paso, el bullicio del aeropuerto se convirtió en un murmullo lejano, una especie de sonido de fondo que apenas lograba penetrar su mente enfocada. Rosa se sentía como si estuviera cruzando una delgada línea entre su pasado y lo que podría ser su futuro. La idea de inscribirse en el curso empezó a asentarse con firmeza en su interior. Era más que un simple impulso, era un grito de su ser que reclamaba su espacio, sus sueños. Mientras caminaba, su mente se llenó de imágenes de sus hijos. Recordó los días en que los ayudaba con sus tareas, y cómo cada logro de ellos resonaba en lo más profundo de su corazón. Se sentía orgullosa de su familia, pero la carga de ser solo madre había oscurecido otras partes de su identidad. Rosa suspiró.
Y si lograba demostrarles a sus hijos que, más allá de la maternidad, también era una mujer que se atreve a soñar. Al llegar a un pequeño stand donde ofrecían información sobre el curso, una mujer energética la saludó. ¿Buscas crecer profesionalmente? La pregunta resonó en Rosa como un eco personal. A cada palabra, su confianza aumentaba un poco más. Conversaron sobre las materias que se impartirían, la duración del curso y la posibilidad de estudiar en horarios flexibles, algo completamente necesario para ella. La mujer le aseguró que sería un proceso enriquecedor no solo para ella, sino también para su entorno familiar. De repente, Rosa se sintió incapaz de contener la emoción. En medio de la conversación, se vislumbró a sí misma como una estudiante, una aprendiz de nuevo. Imaginar su futuro cargado de nuevas habilidades, capaz de ayudar a sus hijos no solo en lo académico, sino en sus aspiraciones, la llenó de energía. Pero, tras la euforia, llegó un nuevo abismo de duda, ¿y si fallaba? La idea de tropezar era aterradora. La mujer le sonrió, como leyendo sus pensamientos, y dijo: «Lo importante no es tanto si triunfas o fracasas, sino lo que aprendes en el camino». Rosa sintió una chispa de inspiración. Esa era la esencia de su decisión. No se trataba solo de un curso, sino de una forma de enfrentarse a sí misma y a sus límites. Mientras regresaba a su asiento, Rosa comenzó a anotar en su mente los sacrificios que haría, las horas que tendría que desviar de otras responsabilidades. Pero también se planteó que podría ganar al dar el paso. Su mente se llenó de escenarios, pensó en las discusiones sobre sueños que tendría en la mesa con sus hijos, en el ambiente de curiosidad y aprendizaje que podría crear. La imagen la llenó de una mezcla de esperanza y miedo. De repente, miró alrededor. El aeropuerto estaba lleno de personas que, al igual que ella, perseguían sueños, esperaban por un nuevo inicio. Se dio cuenta de que todos cargaban sus propios miedos y desafíos, como si las vidas de todos estuvieran entrelazadas en esta búsqueda. Pero, mientras reflexionaba y su determinación crecía, un pensamiento oscuro se deslizó nuevamente en su mente. ¿Qué pasaría si, después de todo, ella no era lo suficientemente buena? La duda la golpeó, repentina y feroz. Aferrándose al papel que había tomado sobre el curso, Rosa decidió que debía enfrentar su mayor miedo, su propia autoestima. Si quería generar cambios, era esencial que aprendiera a valorarse. Con el corazón latiendo fuertemente, tomó una decisión que la llenó de desafío y emoción. Se inscribiría en el curso, pero no solo eso, también haría que sus hijos participaran en su propio camino de aprendizaje. Quería que entendieran que nunca había una cruz única que llevar, que el crecimiento personal era un viaje que podía ser compartido. Al salir del aeropuerto, respiró profundamente. Había un nuevo propósito en su vida. Las dudas aún estaban allí, pero cada vez se sentían menos intensas. Sin embargo, una pregunta la acosaba: ¿cuál sería la reacción de sus hijos al enterarse de su decisión? Mientras caminaba hacia la salida, no podía escapar de la inquietud que la llenaba. El verdadero desafío apenas comenzaba, y Rosa no estaba segura si podría manejar la presión de sus propias expectativas. Entonces, esa tensión creciente se transformó en energía. Rosa estaba lista para confrontar lo desconocido, aunque en su interior se preguntaba si estaba preparada para lo que vendría. ¿Las sombras del pasado se desvanecerían al final del camino o se convertirían en sus mayores adversarios? La respuesta podría cambiar su vida para siempre. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos mientras cruzaba el umbral del aeropuerto. Su madre, la voz familiar, resonó al otro lado de la línea y, a pesar de que las palabras eran simples, la preocupación era palpable. ¿Te encuentras bien, hija? He estado pensando en ti, dijo. Aquella preocupación, en lugar de reconfortarla, la obligó a sopesar el peso de las expectativas familiares. Rosa sabía que su madre, aunque amorosa, había sido una figura tradicional y conservadora. La idea de perseguir su sueño no encajaba en la imagen que habían construido para ella. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que su decisión podría significar no solo un cambio en su vida, sino también una reconfiguración de sus relaciones familiares. ¿Las expectativas de su madre podían ser una trampa? Una red diseñada para evitar que Rosa se atreviera a volar. ¿Cómo podría explicarle que su búsqueda de crecimiento no le restaría amor ni compromiso como madre?
Rosa se sentó en un banco cerca de la salida, su corazón latía con fuerza. La mente se le llenó de ideas mientras su madre continuaba hablando. La imagen de su vida idealizada contrastaba ferozmente con su deseo genuino de explorar nuevos horizontes. Se dio cuenta de que el mayor dilema no estaba en su decisión de inscribirse en el curso, sino en cómo se presentaría esta nueva Rosa a su comunidad familiar. Intentó articular sus pensamientos. «Mamá, estoy considerando volver a estudiar. Creo que sería bueno para mí». Sin embargo, su voz titubeó. La respuesta fue instantánea y cargada de amor, pero también de dudas. «Esos cursos son duros, y más si tienes a los niños». Las palabras resonaron como campanas, cada una más pesada que la anterior. Rosa sintió una contracción en su pecho. Aceptarlo era fácil, pero enfrentarse a la resistencia del amor familiar sería una batalla diferente. La conversación se desvaneció y Rosa comenzó a planear cómo manejaría el siguiente paso. ¿Qué pasaría si decidía compartir su proceso con sus hijos primero? En lugar de ocultar su ambición, podría incorporarlos en una conversación sobre sueños y aspiraciones. La idea planteó un desafío emocionante. La idea de crear un entorno en el que sus hijos pudieran ver a su madre como una mujer con deseos y metas, podría inspirarlos a perseguir los suyos. Pero, ¿cómo lo haría? Debía pensarlo y estructurarlo de una manera que ellos pudieran entender. Al llegar a su casa, el ambiente era familiar y confortable, pero también había olores y sonidos que evocaban la rutina diaria. Rosa sintió que aún había un cambio palpable en su interior. La actitud decidida que había florecido en el aeropuerto competía con la incertidumbre sobre cómo comunicar su decisión. En lugar de postergar la conversación, se sentó a la mesa y los reunió. Mientras los niños se acomodaban, sintió que la ansiedad la invadía. «Quiero hablarles sobre algo importante», comenzó, su voz imperturbable, aunque dentro todo era un torbellino. Cuando empezó a compartir la idea de inscribirse en el curso, vio en sus ojos una mezcla de confusión y curiosidad. La pregunta fundamental surgió: «¿Por qué, mamá?». Esa curiosidad infantil la llevó a reflexionar sobre la simplicidad de los sueños. Si los sueños eran algo elemental y humano, ¿por qué se les había dado un peso tan complicado? Respondió con sinceridad sobre sus deseos, como se veía a sí misma no solo como madre, sino como una persona en constante crecimiento. La respuesta inesperada de su hijo mayor fue la chispa que encendió una discusión más profunda. «¿Podemos aprender juntos?». Rosa sintió que su corazón se expandía. Esa conexión hecha de curiosidad, interés y apoyo la llenó de una fuerza renovadora. Decidieron que en su próxima reunión, todos compartieran un sueño personal. La idea no solo transformaba su entendimiento sobre la educación, sino que podría ser el inicio de un nuevo lenguaje familiar. Con una fresca determinación en su mente, Rosa se dio cuenta de que si realmente iba a enfrentar sus temores, debía comenzar con esta nueva visión compartida. Pero, al mismo tiempo, el eco de las palabras de su madre aún resonaba en su cabeza. ¿Qué pasaría cuando el peso de sus expectativas se desbordara una vez más? Mientras los niños hablaban animadamente, Rosa también enfrentaba un desafío imprevisto: la lucha interna de equilibrar su ambición personal con los ideales de su familia. En ese momento de claridad, se dio cuenta de que cada paso adelante traería consigo más confrontaciones, no solo con el mundo exterior, sino con sus propias percepciones del fracaso y el éxito. La conversación tomó un giro, y en la atmósfera de emoción por el futuro y la creación de nuevos sueños, la pregunta gira en su mente: ¿podría sobrevivir al fuego de gran cambio sin quemarse? Cada sueño compartido era un paso hacia adelante, pero las sombras de la duda comenzaban a alzarse nuevamente. ¿Estaba realmente preparada para lo que podría significar este nuevo viaje familiar? Mientras la risa llenaba la habitación, Rosa sintió que la batalla interna era solo el comienzo. Rosa se despertó temprano al día siguiente, el sol filtrándose por las cortinas, iluminando su habitación con un brillo cálido. La conversación del día anterior aún resonaba en su mente, un eco de posibilidades y temores. Sabía que el primer paso hacia su reinvención personal requeriría más que solo palabras. Necesitaba construir un camino concreto hacia sus aspiraciones. Decidida a aprovechar esa energía renovadora, tomó un cuaderno y un bolígrafo. Su mente estaba llena de ideas y sueños, pero necesitaba darles forma.
Comenzó a escribir una lista de metas a corto y largo plazo. Desde el curso de estudios que quería hacer hasta la forma en que podría involucrar a sus hijos en su camino, cada punto representaba un ladrillo en el edificio de su nuevo yo mientras escribía. El ruido de la casa empezaba a despertar a sus hijos. La rutina habitual de preparar el desayuno y organizar las mochilas se mezclaba con su anticipación. Quería enseñarles que la búsqueda de conocimiento era un viaje que no tenía límite de edad, un viaje que podían comenzar juntos. Al poco tiempo, la cocina se llenó de risas y conversaciones sobre los sueños que cada uno de ellos había compartido. Rosa se sintió renovada al ver que su idea había generado un ambiente positivo. Pero, en la cima de esa ola de alegría, la voz de su madre resurgía. ¿Sería suficiente este primer paso, o corría el riesgo de que la meta que había trazado se desmoronara ante la presión familiar? Salió de casa, decidida a pasar el día en la librería local. Sabía que aquí podría encontrar recursos que la ayudarían a prepararse para su curso. El aire fresco de la mañana le dio una sensación de claridad. Mientras caminaba, recordaba todos los momentos en que había dejado de lado sus deseos por atender las expectativas ajenas. ¿Cuántas veces había puesto sus sueños en espera? Pero ese día era diferente. Al llegar a la librería, se sintió abrumada por el bullicio a su alrededor. El aroma a papel y tinta la inspiraba, una sensación palpable de que otros también estaban persiguiendo sus aspiraciones. Comenzó a curiosear entre los estantes, buscando libros sobre desarrollo personal, técnicas de estudio y gestión del tiempo. Llenó su carrito con textos que prometían no solo información, sino también herramientas para enfrentar su nuevo desafío. Mientras buscaba, una señora mayor, sentada en una esquina del café, la observó. Rosa sintió que aquella mirada cargada de curiosidad la seguía. Decidió acercarse, quizás buscando con la interacción una confirmación de su nuevo viaje. Al llegar, la señora sonrió y le preguntó qué libros había elegido. La conversación fluyó naturalmente, compartiendo sus sueños y temores. La anciana, con una mirada sabia y comprensiva, le contó que también había dejado de lado sus propias pasiones por mucho tiempo. Nunca es tarde para empezar, le dijo, haciendo que Rosa reflexionara más allá de su propio camino. Esa simple conversación sembró en ella la idea de que cada persona tiene una historia, un desafío oculto que podría iluminar el camino hacia su propio crecimiento. Con un regreso a casa aún más lleno de energías, Rosa se comprometió a compartir esos nuevos conocimientos con su familia y, a su vez, continuar su propio aprendizaje. Pero mientras más avanzaba, las voces internas de duda insistían en cuestionar su valía. Al llegar a casa, encontró un mensaje de su madre en su teléfono. ¿Cuándo vamos a hablar otra vez? Me gustaría que me contaras más sobre eso que mencionaste. Las palabras pesaban sobre ella como una broma cruel. ¿Era el momento adecuado para enfrentarse a esas preguntas profundas y la resistencia de su madre? Rosa tomó una respiración profunda. El deseo de avanzar, esa nueva Rosa que comenzaba a definir, chocaba con la antigua imagen que su familia había cultivado. ¿Estaba realmente preparada para esta confrontación o necesitaría otro paso más antes de dar la cara? La mezcla de emoción y miedo palpitaba en su interior, pero sabía que cada detalle, cada conversación la llevaban más cerca de quien realmente quería ser. ¿Lograría navegar por estas corrientes de dudas y expectativas sin perderse en el camino? La respuesta pendía en el aire, mientras su mente ya comenzaba a delinear la próxima estrategia en su viaje. Rosa se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de libros que había adquirido. La chispa de entusiasmo que había sentido en la librería ahora se enfrentaba al abatimiento que le provocaban las expectativas familiares. El mensaje de su madre retumbaba en su mente. Necesitaba respuestas para avanzar y, a la vez, estaba atada a un mundo donde seguir el camino trazado por otros había sido su norma. Tomó uno de los libros sobre desarrollo personal. Las páginas estaban amarillentas, lo que le recordaba la larga historia de los sueños que había dejado olvidados. Se sintió impulsada a subrayar fragmentos que resonaban con su interior, palabras que hablaban de empoderamiento y cambio, pero una sombra de duda cubría su visión. Se preguntó si esas palabras eran realmente suficientes para liberarla del peso de las expectativas. A medida que pasaban las horas, su determinación chocaba con la incertidumbre.
Necesitaba un atajo hacia su autoconfianza, algo que le permitiera enfrentarse a su madre sin titubear. Pero, después de meditar, decidió que aún no estaba lista para esa conversación. En cambio, se enfocaría en fortalecer su propio camino. Una piedra angular en la edificación de su nueva vida. La noche llegó, y Rosa rebuscó en su mente la conversación con la anciana de la librería. Había algo en sus ojos que transmitía una sabiduría que iba más allá de las palabras. Ese encuentro le había dado una visión de lo que quería, pero no sabía cómo aplicarlo a su vida. Fue entonces cuando decidió hacer un pequeño experimento. Ese mismo día, haría algo que nunca había hecho: se inscribiría en un taller sobre habilidades comunicativas. Visualizó la escena en su mente, se imaginó a sí misma, en una sala llena de desconocidos, compartiendo sus pensamientos y escuchando a otros, absorbiendo experiencias. Era una oportunidad de desafiar sus inseguridades y descubrir habilidades ocultas. Con un leve temblor de nervios, buscó en línea y encontró un curso que comenzaba al día siguiente. Sin pensarlo más, completó la inscripción. Esa decisión avivó una llama dentro de ella. Sintió como una combinación de miedo y emoción se desataba en su pecho. La idea de enfrentarse a un grupo, incluso un nuevo entorno, la llenó de ansiedad, pero también de expectativa. Durante demasiado tiempo había vivido a la sombra de las opiniones ajenas y ahora, por primera vez, comenzaba a despegar. Sin embargo, esa chispa se vio empañada cuando, al cerrar su computadora, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre: «Te estoy esperando para cenar, ¿vienes?». La idea de un encuentro después de la decisión que acababa de tomar se tornaba en un desafío emocional. Lo que había planeado como una noche tranquila, ahora estaba cargado de la presión de revelar sus ambiciones. Las inseguridades comenzaron a surgir nuevamente. ¿Podría equilibrar su nueva independencia con la necesidad de aprobación materna? Consciente de cuánto habían dominado los deseos de otros su vida, sabía que estaba en una encrucijada. La opción de huir y evitar la cena para proteger su nuevo yo la tentaba, pero algo dentro de ella la empujaba hacia adelante. Contar su verdad sería el siguiente paso crucial en su viaje de autodescubrimiento, pero tenía miedo de lo que eso podría significar para su familia y, sobre todo, su relación con su madre. Mientras buscaba fuerzas para tomar la decisión, su mente se percibía como un laberinto de posibles escenarios. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? ¿Podría su madre entender todo lo que Rosa trataba de construir? A medida que la noche se acercaba, se dio cuenta de que este encuentro podía ser la oportunidad que había estado esperando para sentar las bases de la transformación que tanto anhelaba. La ansiedad se convirtió en determinación. Rosa se levantó, llevando consigo el libro que había estado leyendo, un símbolo tangible de su compromiso con su propio crecimiento. No podía evitar el futuro, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la puerta. Este se sentía como el inicio de algo mayor, una revelación que podría abrir nuevas puertas y así, mientras se cruzaba con la habitación llena de recuerdos, una idea clara se formó en su mente. En cada conversación, en cada decisión había el potencial de rasgar las cadenas que la habían mantenido prisionera. ¿Sería capaz de abrazar cada aspecto de su nueva vida? El camino se tornaba incierto, pero la promesa de descubrimiento la impulsaba hacia adelante. Rosa tomó aire y salió de su casa, sintiéndose como si atravesara un umbral hacia lo desconocido. La carretera que la llevaba a la casa de su madre parecía interminable, y cada paso resonaba en su mente. ¿Cómo explicaría su nueva visión, estos anhelos ocultos que habían estado reprimidos por tanto tiempo? La presión del pasado se sentía pesada, pero había una nueva voz en su interior que la animaba a avanzar y ser auténtica. En la cena, el ambiente estaba cargado de pequeñas frases familiares y sonrisas forzadas. Rosa se daba cuenta de que esos momentos habían sido, hasta ahora, un refugio cómodo pero superficial. Mientras su madre hablaba sobre el día a día, Rosa luchaba por encontrar las palabras que necesitaba expresar, convencida de que el verdadero desafío no solo era comunicar su decisión de cambiar, sino también enfrentar las expectativas que la habían construido. «Tuve un día interesante», dijo Rosa finalmente, el temblor en su voz traicionando su nerviosismo. Su madre dejó de hablar y la miró con curiosidad.
Me inscribí en un taller de habilidades comunicativas, continuó. Los ojos de su madre se ampliaron en sorpresa, como si cada palabra fuera un ladrillo que rompiera la muralla invisible que las separaba. ¿Habilidades comunicativas? ¿Por qué harías eso?, preguntó su madre. La incredulidad llenaba su tono, y Rosa sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Pero en lugar de retroceder, continuó. Porque siento que necesito mejorar, que hay mucho más en mí de lo que he mostrado. Quiero aprender a expresarme plenamente. En ese momento, sintió un destello de valentía que la empujaba a seguir. Su madre frunció el ceño, buscando respuestas más allá de lo que Rosa había compartido. Siempre has sido buena con las palabras. ¿Por qué debes cambiar? Era una pregunta típica, una que Rosa había anticipado, pero que ahora se sentía como el mayor desafío que había enfrentado. Es cierto, pero quiero que mis palabras sean verdaderamente mías, no solo un eco de lo que se espera de mí. Quiero que oigas mis sueños y mis deseos, no solo lo que crees que debo ser, respondió, sintiendo cómo su voz se afirmaba con cada sílaba. A medida que hablaba, una sensación de liberación ascendía dentro de ella. Era como si cada palabra deshiciera un poco del peso que había estado arrastrando. El silencio se instaló en la mesa, y Rosa observó los matices de sorpresa y confusión en el rostro de su madre. Era un escenario que no había anticipado, y la incertidumbre se filtraba en el aire. Sin embargo, en lugar de sentir el desánimo, una chispa de esperanza llenó su pecho. Quizá este era el inicio de un diálogo, un camino por desandar. Al término de la cena, la vulnerabilidad había establecido un puente. Su madre, aún reservada, le preguntó si creía que realmente sería capaz de hacerlo. Sí, creo que sí, respondió Rosa con firmeza, y ahí surgió una pequeña sonrisa entre la seriedad de la cena. Pero cuando miró más allá de la mesa familiar, se dio cuenta de que el aprendizaje había comenzado, pero el desafío seguía. El camino hacia el autodescubrimiento no solo implicaría la aceptación personal, sino también una confrontación con las decisiones de vida que había tomado sin cuestionarse. Necesitaba profundizar y evaluar cuidadosamente qué otros aspectos de su vida requerían una reconfiguración. Al salir de la casa, la noche se sentía más ligera. Había dado un paso, sí, pero sabía que la vida no se resolvería en una sola conversación. En su mente, una pregunta persistía: si era capaz de enfrentar su madre y sus expectativas, ¿podría también desafiar el resto de las limitaciones que había impuesto a sí misma? Mientras caminaba, su teléfono sonó y era una notificación sobre el taller. Hoy aprenderás a presentar tus ideas de manera efectiva. Rosa se detuvo, sintiendo el eco de su elección. Había una siguiente etapa en su viaje, un nuevo nivel que debía conquistar. Pero, al mismo tiempo, un nuevo desafío se cernía sobre ella: la llegada del primer día de clase. ¿Lograría mantenerse firme ante la incertidumbre que el nuevo entorno traería consigo? El día del taller llegó envuelto en una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Rosa se despertó temprano, consciente de la mirada de su madre aún presente en su mente, como un faro que iluminaba su camino. Su habitación, usualmente ordenada y predecible, le parecía ahora un espacio que acogía un nuevo comienzo. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que la hacía sentir segura y poderosa, como si cada prenda contribuyera a construir la mujer que anhelaba ser. Cuando llegó al lugar del taller, un edificio de ladrillos rojos que solía ser una biblioteca, se detuvo un momento en la entrada. Inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco cargado de posibilidad. La puerta se abrió y las voces de los participantes resonaron en el vestíbulo. La mezcla de risas y nervios la envolvía, pero al mismo tiempo le daba la bienvenida. Una mujer enérgica, la facilitadora, comenzó a hablar. Hoy nos enfocaremos en cómo presentar nuestras ideas de manera efectiva, quizás por primera vez confrontando el propio miedo interno que todos llevamos. Estas palabras resonaron en Rosa como una campana. ¿Podría ser que su mayor obstáculo no fueran las expectativas ajenas, sino sus propios temores? A medida que avanzaba el taller, experimentó una verdadera montaña rusa de emociones. Se le pidió que compartiera una breve presentación sobre sí misma. Al principio, las palabras se agolpaban en su mente como si fuesen hojas secas, incapaces de formar una narrativa coherente. Sin embargo, el llamado a hablar la impulsó hacia adelante.
En su presentación, tocó temas que habían estado latentes: su sueño de convertirse en escritora, su deseo de ser escuchada. Se encontró articulando pensamientos en voz alta, y mientras lo hacía, algo en su interior pareció alinearse. La voz que había estado reprimida comenzó a resonar con claridad. El taller, propenso a la introspección, incluía ejercicios en los que se exploraba el automonitoreo y la crítica constructiva. Rosa se dio cuenta de que muchos de los participantes compartían dudas similares, revelando un sentido de comunidad inesperado. Las historias de otros resonaron en ella, creando un espejo de sus propias inseguridades. Hasta el final del día, las risas y los momentos de reflexión se entrelazaban, convirtiéndose en un hilo que tejía conexiones humanas profundas. Sin embargo, al regresar a casa, una sombra de inquietud comenzó a deslizarse sobre su alma. ¿Era suficiente lo aprendido en ese espacio? ¿Podía integrar esta transformación en su vida diaria, especialmente en sus interacciones más difíciles, como las que tenía con su madre? Esa duda la acompañó durante la noche, dibujando círculos en sus pensamientos. La idea de un próximo encuentro donde tendría que aplicar lo aprendido la llenaba de incertidumbre. Camino a su habitación, se encontró ante el espejo. Observándose detenidamente, se hizo una promesa silenciosa: no dejar que el miedo dictara sus presentaciones futuras. A pesar de la autoevaluación que resultaba aterradora, decidió que cada conversación sería un ejercicio de confianza. La mañana siguiente, se levantó determinada a continuar su viaje. En la cocina, su madre la recibió con una mirada expectante. ¿Cómo fue tu primer día?, preguntó con un tono lleno de interés. Rosa sintió que el peso de la expectativa se desvanecía un poco. Fue increíble, aprendí mucho y quiero practicarlas contigo. ¿Te gustaría?, se atrevió a preguntar. La respuesta de su madre fue un silencio lleno de posibilidades. En ese instante, Rosa comprendió que el verdadero desafío había comenzado. No solo se trataba de expresarse, sino de abrirse a un diálogo verdadero con su madre, un espacio donde ambas pudieran confrontar sus verdades. La tensión aumentó, anticipando la respuesta de su madre. ¿Sería capaz de romper el ciclo que tantas veces las había mantenido distantes? Rosa se sintió en la cima de un precipicio, lista para dar el salto hacia una nueva etapa en su relación. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la pregunta que marcaría su avance. ¿Qué tan dispuesta estaba su madre a escuchar y cambiar? Rosa contuvo la respiración al observar la expresión de su madre. Aquel silencio, aunque cargado de incomodidad, le dio una chispa de valentía. Había llegado el momento de dar ese pequeño gran paso, de elevar su voz en un entorno que históricamente le había parecido opresivo. Pronto, el temor inicial se transformó en una resolución palpable. Mamá, me gustaría que escucháramos juntas lo que las aprendices del taller compartieron. Quizás podamos aprender algo sobre nosotras. La mamá de Rosa casi no se movió. Su mirada fluctuaba entre la curiosidad y la incredulidad. Rosa sintió como sus palabras caían como piedras en un lago, creando ondas en la superficie de una relación frágil. Quería que su madre se uniera a ella en esta búsqueda de entendimiento mutuo, pero la duda sobre si había hecho lo correcto le hizo ejecutar un pequeño cálculo interno. ¿Qué tal si su madre no estaba lista para este diálogo? Con una mezcla de esperanza y ansiedad, Rosa continuó. Siempre hemos tenido estas conversaciones difíciles, pero estoy convencida de que podemos hacerlo mejor. Lo que he aprendido puede ayudarnos. Cada sílaba resonaba más claramente en su mente, impulsándola a repetir el mensaje. No se trataba solo de su propia transformación, sino del deseo de crear un nuevo espacio entre ambas. La madre de Rosa finalmente rompió el silencio con un leve asentimiento. Está bien. ¿Por dónde empezamos? La respuesta le llenó de aliento. Era un inicio, un pequeño destello de aceptación, pero Rosa sabía que esa luz era susceptible a ser apagada con un simple desacuerdo. A medida que las palabras fluyeron entre ellas, Rosa se sintió cada vez más empoderada. La madre, aún reticente, seguía atentamente. Para Rosa, se trataba de un diálogo que se extendía más allá de las anécdotas del taller. Ella compartió sus miedos e inseguridades, revelando las presiones internas que la habían mantenido alejada de su verdadera esencia.
Quería que su madre entendiera lo que la había llevado a esos momentos de introspección, el deseo de ser vista, atendida y comprendida. A su vez, le preguntó sobre sus propias experiencias, su camino y que la había llevado a construir esas paredes invisibles entre ambas. Sin embargo, tras cada paso pequeño que daban, también surgían tensiones. Rosa se dio cuenta de que su madre todavía habitaba en la zona de confort de la crítica. En lugar de responder, ella tendió a interrumpir, a mencionar cómo las cosas eran diferentes en su época. Esto provocó un resquebrajamiento inmediato en la atmósfera, una lucha entre la esperanza de Rosa por una conexión genuina y la resistencia de su madre al cambio. La voz de Rosa se tornó más firme a medida que la situación se intensificaba. «Mamá, lo que siento es real. Esto no se trata solo de mí. Quiero que comprendas que lo que necesito de ti es apoyo, no juicios». Era un momento crucial y vulnerable. El intercambio se convirtió en una lucha de poderes, un tira y afloja donde cada palabra se sentía como un paso adelante o un retroceso. La incomodidad interrumpía los intentos de Rosa por establecer un diálogo constructivo, y el caos interno se encarnaba en su forma de hablar. Cada vez que sentía que la conversación se perdía, se recordaba a sí misma que estaba en un camino de crecimiento personal. Y aunque la conversación quedó suspendida en un estado de semi-ruptura, Rosa experimentó una sensación nueva en su ser. Había hablado su verdad y, aunque no llegó a una resolución, había comenzado a explorar territorios desconocidos de su relación. Cuando finalmente se despidieron, la madre de Rosa dejó una puerta entreabierta, una leve oportunidad para seguir avanzando. «Tal vez podamos intentarlo de nuevo». Aquella frase resonó en el corazón de Rosa como una promesa de que era posible abrir nuevas sendas en su vida y, en sus interacciones al salir, su mente bulle con nuevas ideas y estrategias, y un incontrolable deseo por aprender a gestionar la incertidumbre de las relaciones. ¿Cómo podría perseverar en ese camino? ¿Sin permitir que el miedo a la resistencia de su madre la desviara? La batalla interna por el autodescubrimiento sabía que aún no había terminado. Mientras se retiraba, una pregunta emergió en su mente. ¿Serían capaces de crear un diálogo honesto que las liberara de patrones viejos y dañinos? La nueva etapa de su relación estaba trazada, pero aún quedaba por definir la profundidad de su conexión. Rosa, sintiendo la adrenalina, se dispuso a hallar el valor para compartir su siguiente paso. El verdadero reto estaba ajustándose en la siguiente conversación. Rosa despertó con el sol asomando por la ventana, un nuevo amanecer que simbolizaba su compromiso con el cambio. Tras semanas de reflexión y pequeñas victorias, finalmente se sentía lista para encarar su verdadero desafío: construir su nueva identidad, a la vez, fortalecer su vínculo con su madre. La incertidumbre sobre la próxima conversación la acompañaba, pero esta vez no la abrumaba. La llenaba de determinación. Como parte de su proceso, había comenzado a compartir con sus hijos lo que había aprendido en el taller de habilidades comunicativas. Este intercambio no solo les había acercado, sino que también había inspirado a sus hijos a abrir sus propios horizontes. Los comentarios compartidos, las preguntas y las reflexiones se convirtieron en un espacio seguro para ellos, un entorno donde la curiosidad y el aprendizaje se entrelazaban. Rosa había logrado crear un ambiente donde ser vulnerable no era un signo de debilidad, sino una puerta hacia el crecimiento. Ese día, mientras los niños revisaban sus libros, Rosa decidió que era el momento de hablar con su madre nuevamente. Hacía falta una conexión más profundamente íntima entre ambas, una conversación donde la honestidad reinara. Se sentó en la cocina, en el mismo lugar donde tantas veces había hablado de sueños apagados y expectativas, pero esta vez comenzó desde un lugar de amor y empoderamiento. «Mamá, quisiera que habláramos sobre lo que ha pasado», comenzó, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. Su madre, que estaba acostumbrada a asentar su autoridad, la miró con curiosidad, dispuesta a escuchar. Rosa no tenía un guión, solo sus sentimientos, y poco a poco comenzó a desgranar el dolor que había llevado durante años, el deseo de ser vista y comprendida, de ser más que lo que los demás esperaban de ella. Mientras hablaba, notaba la reacción de su madre. Las arrugas en su frente se suavizaban a medida que las palabras de Rosa revelaban vulnerabilidad y fortaleza. La madre de Rosa escuchaba, no solo con las palabras, sino también con el corazón. Cada sílaba dibujaba un puente que las unía en un entendimiento fresco de ellas mismas. «Lo que quiero es volar, mamá».
Quiero que estemos en este viaje juntas, dijo Rosa, rompiendo el ciclo de silencio que había definido su relación. La respuesta de su madre no fue inmediata, pero su mirada era receptiva. Era el momento de superar barreras, de ser más que madre e hija. Era la oportunidad de convertirse en compañeras en el crecimiento mutuo y así, al final de esa conversación, emergió un nuevo pacto. La madre de Rosa, aunque aún temerosa, le ofreció su apoyo. Si tú estás decidida a luchar por tus sueños, yo te apoyaré, solo quiero que tomes decisiones que te hagan feliz. Las palabras fueron un bálsamo, una validación de la tenacidad que Rosa había cultivado en los días siguientes. Rosa no solo continuó con sus estudios, sino que empezó a documentar sus vivencias en un pequeño blog personal. A medida que transitaba por este nuevo espacio de expresión, la conexión con su madre se intensificó. Compartiendo historias, reflexiones sobre sus avances, Rosa alentó a su familia a explorar sus propios sueños. Los diálogos en casa se convirtieron en una lluvia de ideas, donde cada uno relataba sus metas y descubrimientos. Rosa sintió cómo el entorno familiar se llenaba de energía. La conversación con su madre se había transformado en un acto de cohesión. Los hijos de Rosa se unieron a sus estudios, alimentando sus aspiraciones. En lugar de sentirse como una carga, su búsqueda de crecimiento se convirtió en un viaje compartido, donde cada uno apoyaba al otro. Finalmente, llegó el día de la presentación final del taller, donde los participantes debían exponer lo aprendido ante sus familias y amigos. Rosa se sintió viva, segura y nerviosa a la vez. Esa mañana, se miró en el espejo y vio a una mujer que no solo había retado sus propios límites, sino que también había generado un cambio en su círculo más cercano. La sala estaba llena de sonrisas y rostros familiares. Su madre estaba allí y cuando subió al escenario, vio la mirada de orgullo en sus ojos. Rosa presentó su viaje, las lecciones aprendidas y, sobre todo, cómo había impulsado a su familia a seguir sus propios caminos. El aplauso resonó y en ese momento, entendió que su verdadera victoria no era solo compartir su historia, sino inspirar a otros a hacer lo mismo. Así, Rosa no solo logró alcanzar sus metas, sino que también construyó un vínculo genuino con su madre y sus hijos, en un ambiente donde la comunicación y los sueños se convirtieron en el hilo conductor de su vida familiar. La transformación individual que había buscado se reflejaba en cada rincón de su hogar, donde el amor y la ambición se entrelazaban y así, con una firmeza inesperada, Rosa se dio cuenta de que había conquistado su propio espacio en el mundo, un espacio donde podía ser madre, estudiante y sobre todo, ella misma. Había enfrentado sus temores y había dejado atrás las sombras del pasado. La historia de Rosa se convertía en un testimonio de valentía y realización personal, demostrando que los mayores límites a menudo son los que nosotros mismos imponemos. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje motivador con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación inspiradora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre cómo cada uno puede superar sus propios desafíos. Las historias de superación personal son un camino que se recorre juntos y todos merecen ser parte de este viaje.